Y cuando tú veías una figura blanca como una estatua de mármol y como luz, una luz que recorría de la mano derecha a la mano izquierda. O sea, esto es demasiado grande. Y me acuerdo que yo me pellizcaba en el momento en que aparece la Virgen, la ven primero unos niños y nos empiezan a llamar, estábamos en la finca, y comenzará en el mundo un movimiento de transformación para rescatar a las familias. Tú sentías, era, el cielo bajó. ¿Qué significa eso en mi vida? Gracias a todos por tener la posibilidad de poder contar el testimonio sobre la vida de nuestra sierva de Dios, María Esperanza. Mi nombre es María Esperanza Bianchini de Foley. Soy la segunda de las hijas de la sierva de Dios, María Esperanza. Una persona realmente muy especial que nació en Venezuela y sobre de la cual muchas personas saben porque en la finca de su propiedad junto a otros socios apareció la Virgen un 25 de marzo de 1976. Su vida es un sinnúmero de elementos espirituales y también materiales en el sentido de que muchas cosas mostraron la santa voluntad de Dios en su vida. Nació en el río Orinoco, entre el río Orinoco y el río Caroní. Desde muy pequeña tuvo que valerse por sí misma en el sentido que comenzó a trabajar a los 12 años para ayudar a su familia y siempre tuvo una salud frágil, pero que se sobrepuso porque se encomendaba a nuestra Madre Celestial. Y la primera advocación de la Virgen con la que tuvo contacto fue la Virgen del Rosario de Margarita, la Virgen del Valle de Margarita. Entonces, todos esos elementos fueron forjando una personalidad maravillosa en mi mamá, en el sentido de que tenía una compasión y un corazón abierto a las gracias de Dios y entregada a lo que Él dijera. Recuerdo, al ser la segunda de sus hijas, que todas las acciones que ella hacía estaban en función de la voluntad de Dios. Ella se paraba en la mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Si tenía algún programa o algo, ella veía el que buscaba, el que podía afectar más a alguien, o sea, visitar a un enfermo, dar una palabra de consuelo por el teléfono, etcétera. O sea, siempre en función de la voluntad de Dios. Quiso ser religiosa desde muy pequeña, tuvo como ese llamado a ser religiosa y hizo un ensayo con las hermanas franciscanas de Mérida y el Señor le comunicó a través de Santa Teresita que no era su vocación, sino su vocación iba a ser la de madre y esposa y que tendría 7 hijos y que iría por el mundo llevando esa palabra de la unión familiar a través del amor a la Sagrada Familia. Así fue que conoció a mi papá y mi papá era italiano y se casaron un 8 de diciembre de 1956 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Fuimos 7 hijos, yo fui, como dije antes, la segunda y bueno, vivir en una familia como la que tengo y la que tuve cuando estaban vivos ellos fue algo maravilloso, fue una enseñanza constante. Recuerdo que cuando era pequeña, ellos nos metieron a estudiar en el Colegio del Salesiano de Altamira, en Caracas, y mi mamá va mucho a Don Bosco, San Giovanni Bosco, lo amaba porque decía que era como ese sacerdote que se acercaba al pueblo y que tocaba el alma de los jóvenes. Ella tuvo un gran amor a los jóvenes y bueno, estamos todavía presentes como Movimiento Espiritual Betania, precisamente porque ella abrió esa brecha para conquistar el corazón de los hijos de muchos de sus amigos y de gente joven que llegaba a su casa, porque éramos 7 hijos, 6 mujeres y un varón. Entonces, eso atraía mucho a la juventud
Y entonces ella comenzaba a hablarles, evangelizándolos a nosotros también, pero sobre todo con el ejemplo. Preparaba comida, preparaban sándwiches como para atraer a la juventud que uno quiere comer todo el tiempo, quiere estar como socializando con otros jóvenes. Y nos llevaba con sacerdotes a hablar sobre la palabra del domingo que se había dicho en la homilía del Padre, cómo lo podíamos aplicar a nuestra vida. Y eso fue como llevándote, bajándote como de esa nube, la religiosidad, y convirtiéndola en parte de ti. Entonces, eso fue uno de los elementos primordiales para mí. Desde pequeña, al estudiar en un colegio religioso y tener esa práctica continua en la casa, yo decía, pero ¿por qué la gente está distraída en la misa? Si esto es el momento más importante. Yo tenía 6, 7 años que ya estaba muy consciente, y a los 4 o 5 que me pusieron desde preescolar, recuerdo que estaba siempre con esa actitud de ser la defensora de todo el mundo y hasta caerme a golpe para poder defender a quien no tuviera la fuerza o le estaban tratando mal, etcétera. Pero yo era la defensora y siempre veía como si uno fuera como un arcángel, porque mi mamá decía, nosotros tenemos que ser como ese auxilio para los que no pueden defenderse. Entonces yo como que lo asumía desde mi niñez en ese aspecto. Y bueno, fuimos creciendo en la fe, pero era una fe viva. Eso es lo que yo veo, la mayoría de la gente que habla de la fe. No, era una fe viva, era una fe práctica. Nosotros necesitábamos algo y no lo podíamos conseguir en este mundo material, lo implorábamos al cielo. Tenemos que pagar tal cosa, está el trabajo de mi papá, hasta los recursos. Y de improviso aparecía, como se dice, ese recurso justamente para pagar lo que se necesitaba. Como que la vida sobrenatural y la vida material se compaginaban, se entrelazaban, y tú te sentías que estabas como rodeado de un ejército de santos, porque mi mamá tenía muchas gracias especiales, de verdad maravillosas. Ahorita está abierta una causa de beatificación para ella, ya es sierva de Dios, ya está en el primer paso, después el siguiente paso es venerable, después beato y después santa. Entonces estamos, como se dice, rezando mucho para que esa causa siga avanzando, la de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, y bueno, sea y pueda seguir siendo ejemplo para tantos. Realmente todas las personas que la conocieron quedaron, como se dice, marcadas por ese amor y esa compasión y esa ser como una madre para todos los que se acercaban pidiendo auxilio. No sé qué hacer, María Esperanza, ¿qué me recomiendas? Tengo que hacer tal cosa, ¿tú crees que es posible? Estoy enfermo, ¿cómo lo ves tú? Y mi mamá, con esas gracias que Dios le dio para dar, como se dice, gratis, a cualquier tiempo y en cualquier momento, ella las ponía a la disposición de los que recurrían a ella. Y ese otro elemento también me llegó a mí al alma. O sea, no hay tiempo ni espacio para servir a Dios. Está en el momento que Él te llame. Entonces, tenemos que estar abiertos a esa gracia. Entonces, uno como hijo ha tratado, y mi mamá fue tremenda maestra con mi papá. Recuerdo que cuando ya el Señor le anunció que le daría una nueva tierra de promisión, donde pueblo e iglesia trabajarían juntos para, ¿cómo se dice?, el bien del género humano, este, me acuerdo que yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es demasiado grande, esta misión es demasiado grande, somos demasiado limitados para poder hacerla. Y ella decía, es que no somos nosotros, es el Señor que nos inspira esa gracia para poder transmitir su amor, y ese amor conquista las almas para ayudar. Entonces, eh, eso lo entendía yo desde mi punto de vista de niña, adolescente y después de adulta, como un servicio incondicional para lo que Dios quisiera de nosotros. Eh, una de las cosas que más recuerdo es que cuando ya se hizo, la Virgen apareció en Finca Betania, en la finca que Dios le había dado a mi mamá y a otros socios. A la Virgen apareció. En ese momento de la aparición, yo decía, ¿quiénes somos nosotros para poder ver el cielo abierto ante nosotros? O sea, esto es demasiado grande. Y me acuerdo que yo me pellizcaba en el momento en que aparece la Virgen, la ven primero unos niños y nos empiezan a llamar, estábamos en la finca, y mi mamá
3 o 4 días antes había recibido como comunicaciones del cielo, donde el Señor, la Virgen, le anunciaba: me haré visible para todos y comenzará en el mundo un movimiento de transformación para rescatar a las familias. Entonces me acuerdo que salimos todos corriendo hacia arriba, y cuando tú llegabas a la explanada al frente de la gruta de la aparición, y había encima un túnel vegetal desde donde baja la cascada, me acuerdo que tú llegabas y tú decías: la Virgen tiene que estar en el cielo, y tú veías hacia el cielo, y cuando dirigías tus ojos a la mirada de dónde estaba viendo la gente, tú veías que todos veían en el túnel vegetal encima de la cascada. Y cuando tú veías una figura blanca como una estatua de mármol, con los brazos. La primera imagen que yo vi fue con los brazos extendidos a los costados, y como luz, una luz que recorría de la mano derecha a la mano izquierda. La Virgen tenía un manto como semitransparente, con azul, una cinta azul en la cintura, y en los pies eran como dos botones de brillanticos. Todo el borde del traje. Era una muchacha joven, como de 12 a 15, 16 años máximo, como bronceada, y con lo que te da ver una sensación de: estoy aquí, yo soy tu madre, como le dijo la Virgen en Guadalupe a, a, al que acompañó a la Virgen. Entonces, tú sentías, era: el cielo bajó. ¿Qué significa eso en mi vida? Entonces tú decías: me encantaría irme, pero tú decías: no soy merecedero de esto, yo no merezco esto, yo soy indigno. Y entonces la veía, tuvimos ese día durante 3 horas, 7 apariciones de la Virgen, donde ella venía vestida con distinto ropaje. Yo la vi como Virgen milagrosa, como Virgen de la Divina Pastora, como Virgen de Coromoto, o sea, distintas advocaciones. Y la última aparición, me acuerdo que era la Virgen con el niño en el brazo derecho en actitud de entrega, el niño como entregándonos el niño. Entonces, tú lo que sentías era: el cielo está aquí, es un pequeño velito que te divide de esa verdadera realidad, el mundo material de la verdadera realidad, que es el mundo espiritual. Y entonces tú decías: por eso entiendo lo que mi mamá durante tantos años nos manifestaba. El cielo está aquí. Tenemos que abrirnos para poder percibir ese cielo, pero sin perder la realidad material. Es decir, tenemos que tener un pie en el cielo y un pie en la tierra, porque tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que vivir, tenemos que enseñar. No podemos irnos y aislarnos, porque la salvación no es para ti sola. La salvación viene acompañada por todos los que te rodean, y Dios te da la posibilidad de estar en contacto con ellos. Entonces, me acuerdo que en ese día se me abrió como la mente, y yo decía: por eso entiendo el amor, la entrega de tantos mártires en el momento en que te decían: no crees, yo sí creo, pero te vamos a quemar, te vamos a hacer esta tortura, te vamos a lanzar a los leones. Yo sí creo, porque en ese momento yo percibí que la realidad que yo estaba viendo era más real de mi cuerpo, de que yo me pellizcaba. Yo decía: esto es mentira, eso es verdad. Entonces, como que entendí que había como una realidad que nos estaba esperando, y que era la que sostenía esta carne, que sostenía nuestro diario vivir. Entonces fue maravilloso. Estuvimos, imagínense, 3 horas, y entonces unos iban a la casa: voy a ir al baño o voy a tomarme algo, venías con el refresco o venías con el agua en la mano, y la aparición estaba allí, porque la Virgen aparecía y desaparecía. Y entonces, en el momentico que desaparecía, yo voy corriendo para tomarme algo, y cuando regresabas y tenías todavía el refresco en la mano, ahí está la Virgen. ¿Pero qué es esto? O sea, estamos viviendo en ese plano espiritual. Fue maravilloso. Llorábamos, nos abrazábamos, entendíamos, como dije anteriormente, esa realidad que mi mamá había vivido desde muy joven. Estar en contacto, como se dice, con los santos, con el Padre Celestial, con nuestra Madre, así al lado de ellos. Entonces nosotros sentíamos, a través de esas comunicaciones que ella tenía,
que el cielo estaba pendiente de nosotros y que éramos responsables de lo que hiciéramos. Entonces, siempre ella nos decía, conciencia exacta de sus deberes. No podemos asumir a los otros, el otro es responsable por mí. Yo tengo que asumir mi realidad y la tengo que asumir con amor, aceptando lo que Dios me ha dado en mi cuerpo, en mis ideas y todo, pero al mismo tiempo buscando lo mejor de todo eso. Entonces fue como una enseñanza constante. Ese día hubo muchos fenómenos allí en Finca Betania, en el sentido de que primero sentimos que éramos parte de esa gran familia del cielo y que al tener la oportunidad y la gracia de ver a la Virgen, nos estaban llamando a un trabajo aún más comprometido. Era nuestra vida la que se comprometía al servicio del Señor, que eso no era gratis. Es decir, que el amor que nos sembraron al tener la oportunidad de poder ver a la Virgen era: te mostré, no por la fe, te mostré por el amor y la misericordia que estamos aquí y los estamos esperando. Entonces, tú eres responsable de atraerme miles de almas para que no se pierdan en las distracciones del mundo. Entonces, eso fue como todas mis acciones están en función de que uno tiene que tratar de ser ejemplo. Y mi papá y mi mamá desde muy pequeños nos decían, tenemos que ser ejemplos, porque el ejemplo es lo que atrae, las palabras se las lleva el viento, tu ejemplo. ¿Y qué significa el ejemplo? No es que tú estás restringido, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo expresarme. Expresándote de la manera que tú crees que es la ideal para conquistar almas para Dios, qué es lo que le agradaría a Dios y que al final es su voluntad, no tu voluntad. Entonces, tú cuando te alineas con el amor, cuando te alineas con el perdón, cuando te alineas con tus hermanos, tú logras una verdadera reconciliación, te vuelves a reacomodar a como naciste. No, no voy a estar peleando con este, con el otro. No, para que haya la reconciliación tiene que haber el perdón y tiene que haber el amor. Entonces, eso fue todo un acomodarse toda nuestra vida y los momentos, hasta con nuestros hermanos, que teníamos, no, tú piensas diferente, y entonces empezábamos a pelear, no sé qué, venía mi papá y mamá decía, ahora se van a perdonar, se van a abrazar, y uno ponía la cara como bravo, abrácense, ustedes son hermanos, ustedes se tienen al uno al otro, ¿cómo van a perder esa relación? Entonces, cuando uno está en el mundo y ve que la gente por una tontería, por un malentendido, se separa para siempre de alguien que ha sido clave en su desarrollo en la vida y que ha servido en determinado momento, tú dices, qué dolor, se pierde un alma por la falta de perdón. Y entonces, lo que yo pienso, cuando estemos en el momento en que Dios nos llame y estemos delante de Él, eso va a ser una tontería. Vamos a decir, perdimos el cielo por esa tontería. Entonces, yo creo que este es el momento como de actuar y en esa onda, en ese camino es que estamos todos los hermanos. Justamente mi hermano Giovanni Bianchini y su esposa Anabel han dado un testimonio también muy bello, María Coromoto y Carlos Marrero también, que van a salir a través de esta plataforma, han dado testimonio. Y ahí es que uno ve que el amor es una práctica continua, es un abrirse a lo que Dios quiera de nosotros. Y por lo tanto tenemos que deponer esos orgullos. Los orgullos no sirven para nada. Lo que sirve es el amor. Y el amor es el que conquista las almas. Un amor lleno de ejemplos. Bueno, yo siempre recuerdo que nosotros teníamos muchas personas que rodeaban a mi mamá y que en determinados momentos ella los invitaba a la casa y en su misma casa comenzaban a criticar esto, a criticar lo otro. Y entonces había siempre alguien que decía, mira, yo vi a tales personas dentro de tu casa hablando mal de ti, diciendo esto, lo otro. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, ay, no puede ser, qué fuerte, cómo la gente no tiene como temor de Dios. Y cuando la persona en otra oportunidad la volví a llamar, ella era la primera de decirle, sí, mi amor, vente cuando quieras. Me acuerdo que mi papá decía, María Esperanza, pero esa gente no te quiere, no, está trabajando contra de ti. Y ella decía, yo soy responsable de su alma delante de Dios. Entonces, tú decías, oye, eso es amor, eso es amor. O sea, el enemigo al lado, el enemigo entre comillas, seguramente son las debilidades de las personas, pero
tú con tu ejemplo y con tu entrega vuelves a conquistar esa alma. Y a la hora de la verdad, eso es lo importante. Más nada, no queda más nada. Entonces, fueron muchos los ejemplos que ella nos dio. Ese día en Betania, lo que estaba narrando sobre la aparición, llegó un momento en que ya habían pasado como 3 horas y mucha gente decía, ya me tengo que ir, esto, lo otro, cuando ya finalizaron las apariciones. Y cuando yo, al final de las apariciones, me acerqué después de la última aparición que duró como, calculamos como 30 minutos, donde la Virgen se mostró como en la advocación que tiene en Betania, que es María, Virgen y Madre reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Ella se mostró con el niño en actitud de entrega, entregándonos al niño en los brazos. Me acuerdo que yo me acerqué hacia la gruta y de improviso vi una imagen semitransparente de la Virgen al frente mío, gigantesca. Yo decía, o sea, era como por lo menos de 5 metros. Entonces, yo soy 1,68 m, 69, y cuando veo la Virgen dije, yo no puedo levantar los ojos, yo soy indigna, no puedo. Y la lograba ver hasta la cintura, y sentía que estaba al frente mío como en el aire, y de improviso viene una brisa, y la brisa que venía de la gruta le hacía a ella al cabello, o sea, yo no le veía el cabello, sino le veía todo el manto hacia adelante, movido por el viento, y a mí me movía el cabello hacia atrás. O sea, estaba allí presente. Y el olor a rosas, a esencia de rosas. Y mi mamá nos decía, esos son los jardines del cielo. Están compuestos por miles de flores y nosotros somos esas flores. Y ella se encarga como de regarnos, de cuidarnos, de darnos como esos chispas de gracia para que despertemos a la verdadera realidad. Entonces uno no puede perder el tiempo en tonterías. Y yo creo que ahorita los medios de comunicación a través de los cuales muchas veces se expresa esa evangelización, como el caso de este canal, pero también otros medios que no buscan sino la distracción de la verdadera realidad del cielo. Entonces uno tiene que estar como atento, y para eso estamos los padres, para estar como pendientes de nuestros hijos, no descuidarnos. Ese fue uno de los aspectos que más desarrolló mi papá y mi mamá. Ellos decían, nosotros somos responsables, no nos vamos al cielo, sino nos llevamos a nuestros hijos también. Entonces, por eso fue que nos metieron en colegio de monjas, pero de las salesianas, y después siempre fue como el rezo del Santo Rosario diario. Ellos decían, el rezo del Santo Rosario es tan importante porque trae gracias a la familia. Y como decía, familia unida permanece unida. Entonces, fueron como muchos elementos. La confesión. Recuerdo que en Betania, en una oportunidad, recibiendo a miles de peregrinos, se acercaron a las rejas porque teníamos la parte privada de la finca. Llegó un momento en que eran mareas de personas que llegaban, entonces teníamos como unas rejas para que a través de las rejas mucha gente, María Esperanza la llamaban, y rodeada de todos nosotros para entregar rosarios, etcétera. Y entonces se presentó una pareja, el señor le veía enfermo, y a la esposa, María Esperanza, mi esposo está enfermo, no se sabe qué tiene. Y bueno, el esposo comenzó a hablar y empezó a llorar, y mi mamá le empezó a decir unas palabras bellísimas, y él, o sea, lloraba y lloraba y lloraba. Antes de irse, se acercaron a la gruta y el Señor tuvo la gracia de ver a la Virgen. Se le presentó la Virgen y cayó, era grandísimo, y cayó porque después de eso mi mamá subió con todo el grupo y el Señor se acercó a la gruta y con las rodillas, o sea, estaba parado y se arrodilló, cayó de rodillas al ver a la Virgen. Entonces fue como una verdadera transformación para él. Pero mi mamá brindaba como ese camino para que la gente comprendiera, esto es una realidad. O sea, no necesitamos llegar al extremo de caer al subsuelo de nuestra existencia para poder pedir el auxilio al cielo. Tenemos que estar como siempre prestos, buscando esos detalles del diario vivir en donde se presenta ese amor de Dios. Signos. Y uno de los signos más bellos en Betania es la mariposa azul. La Virgen le dijo a mi mamá, le comunicó
que cuando no la viéramos como una persona, como nosotros tuvimos la dicha de verla, la veríamos con alas de mariposa azul. Y cuando estás en Finca Betania, en muchas oportunidades durante las misas de improviso, vemos una mariposa azul, muchas veces acompañada de maripositas pequeñas, azules, pero un azul intenso, bellísimo, y que va volando con una majestuosidad que te toca el alma. Entonces tú dices, en el mundo de Dios tenemos que estar abiertos a descifrar qué quiere de nosotros. Y esa fue un poco la vida que nosotros vivimos con mi mamá y mi papá. Eran signos. No es que tú estás fuera de la realidad, tú ves la realidad y el significado de lo que te está pasando en la realidad es algo que Dios está anunciándote. Te va diciendo, puedes pasar por momentos difíciles, pero pide que no ocurran determinadas cosas que pudieran, en el caso de mucha gente, resquebrajar la fe. En el caso de los que estamos convencidos de que esta vida no es para siempre, sino es la verdadera vida, la del cielo, reafirmamos aún más la fe. Yo tuve, la dolorosa experiencia con mi hijo Cristian y su esposa Valeria, de que perdimos el año pasado, justamente el 21 de octubre se cumple un año, un nietecito. Ellos, los papás, tuvieron a dos morochitos y uno de ellos no se desarrolló suficientemente, el otro nació, él estuvo como 6 meses hospitalizado, Francesco, y bueno, al final el Señor lo tomó y se lo llevó al cielo y fue muy difícil, pero recuerdo que yo los fui a acompañar durante 3 meses para poder ayudarlos con los otros 2 niños. El segundo, el hermanito Alessandro, que sí sobrevivió y que está muy bien ahorita, lo tuvieron 40 días en el hospital, Francesco 6 meses, y ya tenían a Clarita, María Clara, la niña más grande que tiene 6 años, 6, 7 años. Entonces, yo me quedaba con ellos en la casa, haciendo la comida, esperando que ellos vinieran, trabajaban, buscaban. Entonces, me acuerdo que nos pusimos, yo decía, Señor, al final lo más importante es cumplir tu santa voluntad. ¿Por qué pasan situaciones tan difíciles que no entendemos? Entonces, cuando uno le entrega todo al Señor, como que y rezas y confías, como que todo se te aclara, es como una nube que uno tiene muchas veces por lo que te dice el mundo, esta es la explicación, esto. Cuando tú te entregas al amor de Dios, te entra como una serenidad, una paz, un convencimiento de que Él es el que tiene el control. Y como Él tiene el control, Él es el que decide, no decides tú. Entonces, nosotros rezábamos el rosario todos los días, implorábamos la vida de Él y al mismo tiempo decíamos, ¿qué es lo que le conviene a la familia de mi hijo, su esposa, él, sus hermanitos, en este momento? Y Dios tomó la decisión que consideró perfecta, porque realmente iban a ser condiciones de vida demasiado fuertes y tú no sabes si las consecuencias iban a ser la destrucción de un matrimonio, la destrucción de una familia, porque continuamente eso iba a ir mermando. Pero bueno, Dios decidió. Y entonces yo quedé y todavía yo me conmuevo y digo, Señor, fue tu voluntad. Y porque te amo, yo acepto lo que tú quieres para nosotros. Entonces, mi mamá decía muchas veces, no son las cosas que te pasan, sino la actitud que tú tomas ante las cosas que te pasan. Y para mí, eso es primordial en cualquier momento de tu vida y en cualquier situación. Nosotros tuvimos la oportunidad a lo largo de los años como familia, juntos, todavía niños y adolescentes, de tener momentos y experiencias maravillosas con mi mamá, en el sentido de que ella tuvo a su mamá, nuestra abuela Filomena, viva durante muchos años, vivió en nuestra casa, me acuerdo que ella cosía, tan linda, tenía un cuarto en la casa y nosotros al lado del cuarto de ella estaba el cuarto de la televisión y entonces nosotros entrábamos cada momentico a hablar con ella y las mayores, sobre todo las que se recuerdan, porque las otras eran muy chiquitas y entonces
era ella, mi abuela, lo que nos expresaba para nosotros era esa confianza, como esa alegría de poder convivir con la familia de su hija, poder compartir los nietos y sobre todo sentir como esa seguridad de que estoy protegida por mi hija y por su familia. Entonces, cuando uno ve la gente mayor, muchas veces que la ponen de lado, uy, te da un dolor y que uno va cada día haciéndose mayor. Entonces uno dice, Señor, no nos abandones. Tenemos que sembrar en nuestros hijos esa, esa compasión, ese amor, esa entrega para poder darle auxilio a sus padres. Y eso yo lo vi con mi mamá siempre. Y llegó a tal punto que en el momento en que Dios le pidió que tenía que viajar a Italia para poder acompañar a Paulo VI en su última etapa del papado, porque ella le entregaba su vida al Señor y le decía, mándame donde tú quieras, Señor, para poder apoyar con mi oración el evento que fuera, la situación que fuera. Papa Juan Pablo II, ella entregó su vida por él y empezó a padecer el mal de Parkinson. Y Paulo VI pasó los últimos años muy fuerte y necesitaba de esa oración. Entonces nos fuimos a vivir en el año 1969 a Italia. Y me acuerdo que nosotros teníamos 11, 12 años y en un verano llegamos en junio y en octubre comenzábamos las clases y me acuerdo mi papá nos reunía, nos daba clases de italiano, todas las primeras palabras, farfalla, que significa mariposa, es una de las palabras que más, lavagna, que significa pizarrón, todas esas palabras, las primeras palabras italianas. Y cuando entramos ya en el colegio, mi mamá, que estaba en ese momento viajando porque todavía no se había traído a su mamá de Venezuela y ya los médicos le decían, no es conveniente que ella viaje y ella dijo, ¿quién la va a cuidar? Y entonces ella dijo, yo me la llevo para Italia. Y me acuerdo que estuvimos compartiendo con ella en un apartamento. Los 7 hijos, nosotros nos dividíamos en cada cuarto de a 3 hermanas o 4 hermanas. Mi hermano estaba en un cuarto aparte y entonces nosotros teníamos como literas y un cuarto para mi abuela. Y entonces yo, a mí lo que me llamó la atención más fue que mi papá y mi mamá se dedicaron a cuidar a mi abuela. Ella tenía arteriosclerosis, y claro, ya no era consciente de muchas cosas, no podía controlar toda la parte física, entonces se le salía la pipí, se le salía lo segundo, cambiando las sábanas. No teníamos lavadora en Italia en el año 69, acabamos de llegar, y que allá era otra época. Italia, Europa era distinta a América y a Venezuela. Ahorita ya estaba mucho más, ha progresado mucho más, pero en ese momento eran pocos los que tenían, como se dice, lavadora así normalmente. Y entonces ellos lavaban a mano todos los días y varias veces al día las sábanas del cuarto de mi abuela. Yo decía, esto es un trabajón impresionante. No la podías dejar sola, entonces entre los niños, nosotros los acompañábamos, la llevada del colegio, la preparada de la comida, escribirle, mi mamá le decía, tienes que escribirle a tus otros hijos que están en Venezuela. Y entonces se sentaba con ella, hola, ¿cómo estás? El nombre de cada uno, le escribía y entonces muchas veces, como ya no, te descuidabas un momentico y escribía la misma frase 5 veces, 7 veces. Entonces mi mamá pendiente, entonces yo por dentro decía, qué amor tan grande. Y cuando ella falleció, mi mamá se pasó varios años que lo que hacía era llorar y llorar por su mamá. Entonces, esos, ese amor, primero por tu familia y después por todo lo que rodea a tu familia, eso a mí me marcó para siempre porque yo decía, de verdad, Dios te da la fuerza. Cuando tú enfrentas una situación, una circunstancia difícil, Dios te da la fuerza para poder seguir adelante. Entonces tenemos que estar abiertos a esa gracia. Otra de las cosas que más me llamaba la atención era que mi mamá era, de verdad, era como una abeja madre. O sea, era una atracción tan grande a quien la conocía.
tú hablabas con ella y tú te quedabas como fascinado. Te hablaba de cualquier tipo de temas y al final todo se concentraba, mi amor, Dios está con nosotros. Vamos a darle una oracioncita, gente que nunca había rezado ni nada. Vamos a ofrecerle nuestro corazón. ¿Por qué no te acercas al confesionario a ver y hablas con el Padre? En ese momento no es el cura, decía ella, ahí está Jesús. Entonces como que te ponía en un plato de una manera muy sencilla lo que era el mundo espiritual. Te lo acercaba, te lo bajaba y eso fue lo que hicieron con nosotros también. Y me conmuevo porque es es tan grande el amor de Dios que uno no merece tanto. Es una gracia. Y ese amor que mi mamá y mi papá nos han dejado a través del movimiento espiritual de Betania, que es la organización que se ha formado después de la Fundación Betania que fundaron ellos, porque ya comprende muchas más áreas en el mundo. Ya tenemos 21 comunidades de Betania en donde se habla precisamente de esa salvación a través de la salvación de nuestra familia, de ese recogernos en el perdón y en el amor para lograr la reconciliación. Entonces, uno queda como fascinado porque no es algo aparte de mi vida, implica mi vida e implica mi colaboración en ese plan de Dios. Eh, Fueron maravillosos los recuerdos. Cuando íbamos a Betania, eh, esa atracción que mi mamá producía era que la gente se le acercaba y ella le decía, tú tienes tu madre natural, tienes la Madre del Cielo, nuestra Santísima Virgen, y ahora vas a tener tu tercera mamá, María Esperanza. Pídeme, porque yo se lo entrego al Señor y le pido que me escuche por ese amor que le tengo. Entonces, era una sensación de que tú te sentías, llegué a mi casa, el Señor, el cielo me está escuchando. Era una cosa divina, era divina. Me acuerdo que íbamos a Betania y entonces ella enseguida llegaba para ir a la gruta a saludar a la Virgen. Y en una oportunidad yo iba detrás de ella. Me acuerdo que era como una rampa de tierra que tú vas subiendo hacia la explanada donde está el santuario. Y cuando yo me pongo detrás de ella, acompañándola, porque ella le venía una energía que era fuera de este mundo, una velocidad, y eso que yo siempre he sido como deportiva y tengo fuerza, iba a una velocidad que yo decía, era como un llamado, como casi volando. Iba y de improviso empezamos a sentir que en esa bajada venían pétalos de rosa que nos caían y yo, ¿de dónde están saliendo los pétalos? ¿De dónde están saliendo? Mamá, mira, mira los pétalos. Y ella se hizo así con el sombrero y seguían saliendo. O sea, era una cosa que tú decías, o sea, el cielo la acompaña. El cielo está aquí. En otra oportunidad tuvimos una visita a Tampa y durante la Santa Misa, una de mis hermanas, María Coromoto, le había pedido a mi mamá que le prestara una chaqueta y cuando está en el momento de la misa y todo, mi hermana empieza a sentir en el bolsillo de la chaqueta de mi mamá como si estuvieran como cotufas explotando y empieza a salirle, le salían del bolsillo pétalos de rosa y ella decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces nos dice a nosotros y nosotros viendo eso y mamá como, o sea, para nosotros eso fue como, esta es la hija de mis complacencias, María Esperanza, y todo lo que ella está haciendo es para el bien de las almas. O sea, es como chispas del cielo que te enfervorizan y te dicen, esto es sobrenatural. Y realmente para comprender el mensaje de Betania, el mensaje de las apariciones de la Virgen como reconciliadora de los pueblos, tú te tienes que poner como en modo, como hay modo avión y modo natural, en modo sobrenatural. Y para poder entender el modo sobrenatural, tienes que convertirte como en niño. Lo mágico en el buen sentido, lo sobrenatural, lo inesperado ocurre. Y entonces eso te da como un entusiasmo de niño. O sea, no sabemos qué Dios nos depara en el futuro, pero sí estamos
abiertos a recibir lo que Él quiera de nosotros. Entonces, esa tontería también yo decía, es que mi mamá es demasiado especial, pero cuando tú le decías, ay mamá, qué belleza, no, no soy yo no soy nada, yo soy una pobre mujer que no sé nada. El Señor es el que lo sabe todo. Lo que yo quiero ser es instrumento dócil en sus manos. Y realmente el Señor tomaba sus manos y su corazón y todo lo que ella tocara. Otro de los anécdotas que a mí me llamó también la atención y que tuvimos oportunidad de escuchar ya cuando éramos más adultos, fue el del doctor José Rafael Díaz Gorrín, un médico que era amigo de mi mamá, cardiólogo, que venía casi todos los días, era joven en ese momento, y venía a darnos las vitaminas a nosotros, nos daban golpes vitamínicos, éramos 7 hijos, imagínense, entonces nos daban golpes vitamínicos en unos frasquitos donde te tomabas las vitaminas C, la no sé qué, nos inyectaban las vacunas que tenían que ponernos, etcétera. Entonces venía a la casa y también a revisar la salud de mi papá y de mi mamá. En una oportunidad, en una de las casas que vivimos, en la zona de la calle Vicuña, en Vallarriba, en Caracas, delante de la Embajada de Francia, me acuerdo que mi mamá le puso esa casa, que era gigantesca, le puso la Porciúncula por San Francisco. O sea, ella las cosas materiales que Dios le permitía tener, las convertía como en elementos para atraer a las personas, primero porque, ay, qué grande casa, qué linda, y después para conquistarlas a través del rezo del Santo Rosario, de las invitaciones a comer, a ese mundo de Dios, a pertenecer a esa familia de Dios. Eso era un arte de verdad, una gracia principalmente que Dios le dio a través de la comida, de las atenciones. Entonces, la gente iba a la casa y en la parte de arriba, que en ese momento, cuando ellos le vendieron la casa, le dijeron, esto va a ser la discoteca de la casa. Era mármol blanco y mármol negro. Y se veía toda Caracas. Eso fue en el año 67. Y me acuerdo que cuando entró arriba, esta va a ser la capilla de la casa. La discoteca se convertía en la capilla. Bellísimo el lugar. Gorrín, como les contaba, se sentó en la entrada de la puerta, venía mucha gente, teníamos la gracia de tener el Santísimo en la casa por un permiso que le habían dado y muchos sacerdotes, amigos, venían y celebraban la misa. Entonces, en una de esas celebraciones, después de acabar la misa o antes de comenzar la misa, tenías que subir unas escaleritas y había como 2 cuarticos y un baño. En uno de esos momentos, el doctor Díaz Gorrín, que era joven, se sienta en el borde de la puerta entre la capilla y el pasillo. Y a la derecha de él eran 2 cuartos. Y ve que sale de la escalera una persona y mi mamá está allí como esperando quién va entrando. Y entonces le dice, María Esperanza, estoy desesperado, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, no sé qué vamos a hacer. Y él escucha, como se dice, con el rabito del oído. Y él dice, o sea, como que estás en el medio, pero la persona lo dijo. Y entonces mi mamá le dice, enseguida dice, Yeo, Yeo, le habla como en el oído y él escucha, Yeo, tenemos que ayudarla. ¿Cómo hacemos? Y mi papá le dice, María Esperanza, lo que tenemos es lo último que nos queda. Lo último que nos queda. Y entonces él dice, no importa, búscalo. Dios nos va a ayudar. Mi papá fue también un santo, obediente ante esa gracia del cielo. Mi papá va, busca el recurso y mi mamá como de escondida, viendo para todos lados, pero él estaba como viendo para hacia adentro, pero él estaba escuchando todo. Le entrega lo que tenían, no sé cuánto era, y entonces, muchos años después, el doctor José Rafael me dijo, yo quedé impactado por esa caridad de tu familia, de tu papá y tu mamá, cuando yo vi eso, es lo último que nos queda. Entonces, esas enseñanzas de mi mamá, esa, esa entrega, hasta que duela, como decía la Madre Teresa, a mí me conquistaron y me siguen conquistando. Es una cosa, discúlpenme,
es una gracia que le pido siempre al cielo. Y ese amor por las almas, eh, hemos podido ir creciendo con la oración, con el conocimiento de nuestra Santa Madre Iglesia en ese camino y compartiendo entre los hermanos y con nuestros hijos. Eh, Hay una gran responsabilidad cuando tú tienes la posibilidad de poder esparcir con tu ejemplo, con la oración, con el conocimiento de las cosas de Dios, ese reino de Dios. No puedes perder el tiempo. Y eso es lo que nos decía mi mamá siempre. No pierdan el tiempo. Este es el momento de orar. Y yo creo que en estos tiempos de tantos advenimientos en el mundo, de guerras, de situaciones inconcebibles, es el momento de orar. El cielo nos escucha y estoy convencida de que el Señor no quita los ojos de nosotros. Mi mamá nos los decía. Él no quita los ojos de nosotros. Recuerdo en una oportunidad, antes de casarme, con Jim, eh, estábamos entrando y nos iban a hacer como la despedida de solteros. Y, y sentimos a través de una de mis hermanas que nos decía, ay, el amor de Dios es tan grande. Hay situaciones como que tú sientes que Dios abre como una ventanita encima de tu casa, encima de tu recibo, de tu comedor, y el cielo está asomado viéndote. Ese es el ojo de Dios. Esa es la presencia de Dios en cada momento. Entonces yo me acuerdo que lo sentimos. Ellas nos decían, se siente como esa presencia de Dios. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Y por eso esas ventanitas, esos chispazos de luz que nos manda en el día a día, tienen que estar, tenemos que estar atentos de poder percibirlos. Una de las cosas tan lindas también fue, siendo todavía viviendo en esa casa en el año 67, fue el momento en que vino el terremoto de Caracas, que fue en julio, un 26 o 27 de julio del 1967, un gran terremoto en Caracas. Y fue un desastre. En nuestra casa no, pero muchos edificios se cayeron en Caracas y muchos amigos de mi mamá se quedaron sin vivienda. O tenían temor de poder quedarse en sus apartamentos para no perder la vida, porque se dieron muchas réplicas del terremoto. Y entonces me acuerdo que la llamaban y mamá, vente mi amor, quédate aquí en la casa, unas colchonetas, entonces tenía colchonetas, esto, lo otro, y me acuerdo que el recibo se convirtió como en un lugar, un campo de refugiados. La gente con su familia en el salón movieron muebles, movieron todo, varios días y hasta casi un mes. Entonces, yo me acuerdo que nosotros en el cuarto teníamos también que compartir con otros niños y entonces yo decía, qué amor, de verdad que mi mamá y comida para todo el mundo sin pedir nada a cambio, en los momentos, aparte de esas circunstancias, en los momentos en que alguien quería hacerle la primera comunión, el matrimonio, el bautizo a sus niños y no tenían los recursos, le decían, María Esperanza, ¿tú crees que pudiera? Mi amor, con mucho gusto, y le organizaba todo. O sea, todo lo que ella podía tener y mi papá lo esparcían así. Esto es una familia. ¿Cómo una familia no va a responder? De acuerdo a lo que tú puedes, ¿entendiste? Entonces, esa generosidad, de verdad, eh, a mí me llama la atención muchísimo. Bueno, y por supuesto, vives en el plano humano. Otra de las cosas que yo vi en ella, en esa generosidad y de mi papá, fue al compartir la comida para tanta gente. Además teníamos familias que venían del interior de Venezuela a ayudarnos en la casa. Llegó un momento en que tuvimos hasta 6 mujeres y un jardinero que vivían en la casa, comían, nos ayudaban, cuidaban a los niños, pero claro, todo supervisado por mi papá y mi mamá. Y entonces eran cantidades de comida. En ese momento me acuerdo que después yo supe mi papá nos decía, en ese momento un sueldo de 600 bolívares, los bolívares de antes, era un sueldo mensual. Nosotros mínimo semanal gastábamos 600 bolívares en comida. Entonces tenían un lugar en Altamira, un
supermercado donde iban a comprar la comida. Mi papá iba a comprar la comida. Y entonces, de acuerdo a los listados que mi mamá le daba. Y me acuerdo que teníamos una camioneta llena de comida, la traían, y había momentos en que no podían pagarla. Y entonces habían llegado a un acuerdo con el dueño del lugar y le decían, apenas nos entre algo, le pagamos todo. Y entonces iban sacando comida poco a poco y iban pagando de acuerdo cuando podían. Muchos años después, cuando tuve mi segunda nieta y tenía que viajar a México, donde vive mi hijo, fui a un sitio a comprar una ropa como de punto, tipo española, para cuando para los recién nacidos. Y cuando voy a la casa de la señora, tiene cosas muy lindas, entonces yo escojo y no sé qué. Y entonces la señora, desde que entré, se me quedaba mirando. Yo le dije, yo soy María Esperanza, no sé qué, la hija de la sierva de Dios María Esperanza, porque me la había referido otra persona para que me reconociera y me abriera la puerta. Y ella me veía y yo decía, esta mujer me está viendo como raro, como tratando de individuar. Cuando terminamos de yo comprarle la ropita a la niña, la señora me dice, ¿tú sabes quién soy yo? No, 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 realmente no sé, señora. Bueno, yo soy la esposa del dueño del automercado donde tu papá y tu mamá compraban cada semana. Y mi esposo les daba fiado, se dice en Venezuela, fiado. O sea, les voy dando y ustedes después van pagando. Y entonces yo le dije, no puede ser. Yo recuerdo que mi papá y mamá sufrían al no poder pagar en el momento en que se llevaban la comida y tenían el compromiso, iban anotando con el señor, el dueño del automercado, y ellos sufrían y decían, tenemos que pagar, ¿cómo hacemos? Y cuando podían pagar, pagaban de una vez toda la cuenta. Entonces yo le dije a la señora, usted no sabe cómo le agradecemos a su esposo y a usted, ya el esposo había fallecido, por haber tenido la paciencia de haber ayudado a mis padres, porque usted sabe que esa comida no solo era para sus hijos, teníamos una cantidad de personas que trabajaban en la casa y además casi todos los días teníamos por lo menos de 15 a 30 personas comiendo en nuestra casa que se presentaban de improviso. Entonces, no era para nosotros. Además, mi papá y mi mamá preparaban bolsas de comida para la gente que vivía en nuestra calle, pero vivían como en zonas de barrio, o sea, como zonas de barrio cercanas. Entonces ella preparaba 12 bolsas de comida cada semana con lo básico, arroz, azúcar, harina, frijoles, lo que fuera. Y yo me acuerdo que me sentaba en la mesa, yo tenía como 7 años, 8 años, y yo decía, mamá, no entiendo, ustedes deben esta comida y la están regalando a gente que lo necesita, pero no es tan fuerte el sacrificio como para decir, bueno, yo doy hasta donde yo puedo. No, ella decía, esa gente no se puede quedar sin comida. Yo siento una responsabilidad, nosotros sentimos una responsabilidad ante Dios y si Dios nos da en determinado momento, nosotros no podemos quedarnos con eso, es para compartir y para asumir también las consecuencias de ese compartir. Entonces yo me quedaba como impresionada, o sea, yo decía, qué sufrimiento, pero mira el amor. Entonces yo le agradecí a esa señora, le dije, le agradecemos, esto era también para darle a la gente que no tenía. Entonces la señora me sonreía, o sea, como que se quedó impresionada, pero para mí fue como una revelación comprobar que todo lo que habíamos vivido también, cómo había sido percibido del otro lado. Y la señora me decía, no, gracias a Dios ustedes siempre pagaron y mi esposo por eso es que los ayudaba, facilitándoles y adelantándoles la comida. Entonces, son como ejemplos de una generosidad fuera de este mundo, fuera de este mundo. Y cuando íbamos a la casa y estábamos rodeados de gente y esto y lo otro, yo me acuerdo que mi mamá decía, no importa, dáselo a él, no, no, yo no necesito yo nada. Y entonces a ella le encantaban, como llegó un momento en que casi no comía, entonces a ella le gustaba el patecito, alguna cosita rica, y entonces ella me acuerdo que ella comía 2 galletitas con el patecito y todo lo demás lo repartía.
Y tú decías, mamá, pero no has comido nada. Y cuando ella, ya estando bien de salud, o sea, cuando era mucho más joven, dicen que la invitaban por lo menos a fiestas, a reuniones, ella no comía nada porque ella estaba rodeada, como una abeja madre, de miles de personas. María Esperanza, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y qué me deja aquí? ¿Y qué sientes? Y no sé qué. Y entonces ella no podía comer. Entonces llegaba a la casa sin haber comido nada y tenía que tomarse una sopita. Ellos todas las noches me acuerdo que se tomaban una manzanilla. Mi papá se la preparaba a mi mamá. Entonces, era, tú te sentías con ellos como unos papás rectos que te dan eh, como las directrices de por dónde tienes que caminar para que todo salga bien. Y uno tuvo también peligros, pero nos libramos por mi papá y mi mamá. Yo me acuerdo que estando estudiando en Italia, muchas veces tenías invitaciones y mi papá y mi mamá decían, no, ustedes no van a ir. Y entonces yo como que anunciaba para no pasar la pena con los amigos, mira, no, no, no me van a dejar ir y yo quería ir y no sé qué. Y cuando regresaban contando los cuentos, yo decía, gracias Señor que no me dejaron ir. Gente que había tomado droga, gente que habían abusado. Yo decía, gracias Señor, porque cuando tú eres joven y no estás del todo formado, quieres parecerte a todos. Y entonces todos esos principios y todas esas enseñanzas se van para el traste. No puedes parar. Ya cuando estás metido en la acción, no lo puedes parar, porque vienen consecuencias seguramente más graves. Entonces, le agradezco al cielo esa maravillosa familia que he tenido y que realmente creo que el Señor, a través del trabajo de la familia de Nazaret y de la familia de Dios en el mundo, de tantas familias, va a haber una gran revolución en el mundo. Y tenemos que ser portadores de esa buena nueva del cielo, esa buena nueva de la esperanza de días mejores, como decía mi mamá, y también de esa conquista de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones en ese momento, cuando éramos mucho más jóvenes, éramos nosotros. Si mi mamá no hubiera conquistado esas nuevas generaciones, es capaz que no existiría este mensaje de Betania, como agarrado de primera mano. Fuimos protagonistas y somos protagonistas de ese avance del amor de Dios. Y somos colaboradores. Dios es el sol de justicia, nuestra Madre Celestial, esa Madre que nos acoge y transforma nuestros corazones y nosotros esos soldaditos de miel para trabajar para lo que Dios quiera de nosotros. No podemos limitar a Dios solamente en lo que me gusta, aunque también lo que no me gusta. O sea, y esa es otra de las cosas que también traté de poner en la práctica. Cuando se comenzaron a hacer vigilias en Betania para orar todas las noches, me acuerdo que mucha gente fuera del mismo grupo, del núcleo de los que conformaban la Fundación Betania, empezaban a preguntar, y María Esperanza, ¿cómo yo entro en el grupo? Y me acuerdo que yo decía, primero tenemos que pasar, como se dice, por la prueba, y la prueba es la colaboración desinteresada. Entonces yo le decía, ustedes quieren ayudarme, vamos a recoger los potes de basura, vamos a recoger esto. Cuando yo veía que la persona decía, yo estoy dispuesto a todo por el Señor, yo decía, este es el soldadito que necesitamos reclutar, este es el soldadito que no tiene limitaciones para trabajar para Dios. Entonces yo me acuerdo que nos metíamos a sacar basura, no había luz, y muchas veces tú sentías que tenías que meter, no teníamos guantes, bolsas negras agarrando la basura con las manos, y yo decía, bueno, Señor, te entrego todo esto, más nada, por el bien de los que están durmiendo alrededor de estas bolsas de basura que no pueden estar así. Entonces, es empujarte a dar lo mejor de ti, pero no con ese espíritu de, ay, Señor, demasiado, desde la naturalidad, desde el amor. Yo creo que la palabra amor implica eso, espontaneidad, naturalidad, fluidez. Todo se lleva como por un río, como dicen siempre, ríos de agua viva que te van transportando y todo se vuelve ligero. Tú estás flotando porque estás dejándote llevar por esa gracia. Entonces, eh, lo que les quiero compartir al final es, el Señor en estos tiempos está buscando almas que lo ayuden desde cada realidad, desde la realidad de cada uno de nosotros.
Entonces, estemos prestos, abiertos a esa gracia y entregados, porque no sabemos en qué momento el Señor nos llama. Tengamos nuestra lámpara encendida a través de la oración, la Eucaristía, que eran esos 4 pilares sobre los que tenemos que sostener nuestra vida. Si no hay una meditación, pensar, ¿qué quiere el Señor de mí? De entrega al Señor, te entrego este día, Señor, haz conmigo lo que quieras. De la oración profunda, no hay santidad si no hay oración, porque la oración como que te transforma una dura realidad, te la hace como más llevadera, porque no depende de ti, depende de Dios y de la percepción que tú tengas de esa realidad. Entonces, la oración te la pone, es una etapa, mi mamá nos decía, los momentos difíciles es una etapa y hay una finalización de esa etapa para comenzar otra etapa. Entonces, cuando tú tienes como esas treguas, esos momentos de tregua, tú dices, voy a agarrar fuerza para seguir adelante. Estos son los consejitos que ella siempre nos daba. Y como una gran ilusión y esperanza en la vida, no todo va a ser malo. Hay momentos que uno percibe como malos y otro percibe como buenos. Y Dios es el que le da sentido, nuestra Madre Celestial, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El mensaje de Betania es un mensaje de reconciliación, de amor, de juntar a las familias divididas para trabajar por el reino de Dios. Como les dije anteriormente, tenemos 21 comunidades de Betania en el mundo y en nuestra tierra de promisión de Betania en Venezuela, los esperamos a todos. Confiamos que el Señor y nuestra Madre Celestial van a llevar adelante esa transformación de tantas familias y de tantos corazones en el mundo. Ellos son los encargados, pero nosotros somos, como nos decían mamá, los soldaditos de miel que con la dulzura y el amor llevamos las almas para Dios. Que ellos, a través de tantos testimonios que he tenido la oportunidad también de seguir por YouTube a través de este canal, lleven esa esperanza, ese consuelo, ese amor a tantas almas. No estamos solos. Mamá decía, no estamos solos. Tenemos esa compañía del cielo y como les decía al principio, es un pequeño velito que nos separa de la realidad sobrenatural. Recurramos a ellos, a nuestro ángel de la guarda, a tantos santos, en este caso a nuestra sierva de Dios María Esperanza, que algún día, si es la voluntad de Dios y de la iglesia, llegará a ser santa y modelo de verdad, de apostolado, de misionera de las almas. Recurramos a nuestros santos, recurramos a ese amor del cielo y pidamos la fortaleza para seguir adelante en el camino de la fe. Los llevamos en nuestro corazón, los queremos mucho y estamos unidos y estaremos pidiendo por todas sus necesidades. Pidámosles a María Esperanza, sierva de Dios, que los ayude en la necesidad puntual o todas las necesidades que tienen, sea de salud, sea económica, sea de problemas familiares, pero confíen que el cielo nos escucha. Muchas gracias a todos por escucharme.